importaría si leemos juntos la palabra del Señor? Es un versículo que estoy seguro que la mayoría de ustedes conocen, algunos de ustedes se lo saben de memoria, pero quisiera invitarlos a que podamos leerlo juntos, que podamos recitarlo juntos, y quiero que sientas como si fuera la primera vez que lo has escuchado. Está ahí en la pantalla, o es Juan 3:16, pero pudiéramos decirlo juntos, todos a una misma voz. Lo leemos juntos, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Palabras extraordinarias del Señor. Sabes, crecí creyendo estas palabras, crecí confiando firmemente en que Dios amaba al mundo, que Dios amaba a todas las personas. Mi problema es que hay ocasiones en mi vida en que no estoy tan seguro que Dios me ame a mí en lo personal. No sé si te sientas identificado, pero cuando piensas en las cosas que sabes que has hecho, cuando piensas en esas cosas que has dicho, en esos pensamientos que has tenido, a veces uno llega a preguntarse: ¿en realidad Dios me ama siendo como soy? Después de todas las personas que he lastimado, Dios, ¿me amas aún en medio del mal que he hecho? Y otra vez, es una pregunta que no haríamos abiertamente. Recuerda, esta serie se trata precisamente de esas preguntas que hacemos en lo profundo de nuestro corazón, y esta mañana quisiera que pudiéramos pensar en esto: ¿Dios, realmente me amas? Y mira, yo sé, nuevamente, como todas las demás semanas, estamos en la iglesia y uno diría: claro que yo sé que Dios me ama, pero nunca me preguntaría eso, nunca lo pondría en duda. Pero sé bien sincero esta mañana, y no es cierto que hay ocasiones que cuando ves tu vida, realmente tienes que llegar a la conclusión de preguntarte: Dios, ¿realmente me amas? Y tal vez esta semana fue una semana en especial en medio de tu vida, que hoy te estás preguntando: Dios, ¿realmente me amas? Y tal vez te sientes como un impostor estando aquí. Sabes, hoy quiero llevarte a considerar esta pregunta, y que juntos podamos resolverla, y que juntos podamos ver cuánto Dios nos ama. Me acompañarían a orar. Padre, te pedimos que abras el cielo, Señor, las ventanas de los cielos, y que de una manera especial esta mañana nos reveles tu amor. De eso que tanto hablamos, de eso que a veces lo tenemos tan claro en nuestra mente, pero no es una realidad en nuestra vida. Padre, que al saber cuánto nos amas, nuestras vidas puedan ser cambiadas, que nuestras actitudes puedan ser transformadas, que nuestros pensamientos y la dirección y propósito de nuestras vidas pueda ser transformado, Señor, al saber cuánto nos amas. Gracias, Dios, por tu amor incondicional. Gracias, Señor, por ese amor, Señor, que tienes para cada uno de nosotros. Que tu palabra hoy nos hable a nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén. Estamos siempre muy contentos de esas personas que nos acompañan. Si es la primera vez que nos acompañas, espero que este tema también tenga sentido para ti. Y tal vez estás aquí, primera vez en la iglesia, y sea tu pregunta: ¿realmente Dios me ama? Yo espero que Dios pueda hablarte. Y para romper un poco el hielo, quisieras voltear con la persona que está enseguida de ti y dile sencillamente: Dios te ama. Voltea con el que está ahí. Tengo una vista privilegiada aquí, y no sé si se dan cuenta, pero es imposible decirle a alguien: Dios te ama, sin sonreír. Y es imposible recibir ese mensaje sin sonreír. ¿Se dieron cuenta? Porque son algo extraordinario. Y si esta mañana estás aquí y sientes, o estás un poco confundido, si no estás seguro del amor de Dios por ti, es probable que sientas eso porque estés pensando en un tipo de amor de Dios equivocado para ti. Mira,
hoy quiero hablarte acerca de dos tipos de amor. Hay varios tipos en que hay varios tipos de formas en que tú y yo podemos amar. Hoy permíteme hablarte solamente de las dos que me parece que son las dos formas más generales en que podemos amar. Primero, la primera forma en que tú y yo podemos amar tiene que ver con ese tipo de amor que ama porque el objeto es valioso, es decir, amamos algo porque ese objeto es digno de amor. Déjame te lo explico. Es ese amor que tú sientes por aquellas cosas que te has esforzado, que has ganado, y de hecho es un amor muy común. Es ese amor que la mayoría de nosotros expresamos. Amamos algo por ese valor que tiene para nosotros. Algunas veces tiene que ver que amamos eso porque trabajaste mucho por eso, te lo ganaste. Y entonces amas aquel objeto, amas aquella cosa porque te costó, porque tiene un valor especial. Y otra vez, amas la colección de tazas que tienes o colección de Hot Wheels, no sé qué, que puedas coleccionar, pero lo amas porque te costó, lo construiste, te esforzaste. Amas tu trabajo porque te costó llegar ahí. Amas tu casa porque te costó tenerla, te costó cuidarla, te costó construirla, y amas ese tipo de cosas por el valor que tienes. En ocasiones llegamos a amar hasta esa camisa o ese vestido que cuando te lo pones todo el mundo te dice, te ves bien, te ves más delgado, y amas ese vestido, amas eso por el valor que tiene de alguna manera intrínseco. Es una forma muy común de amar las cosas por el valor que tienen. Pero, ¿sabes? Hay otra forma de amar, porque esta forma de amar por el valor que se tiene, el problema es que la mayoría de nosotros no nos sentimos lo suficientemente valiosos como para ser amados. Es interesante ver que muchas personas vamos por la vida sintiendo que no somos lo suficientemente valiosos como para que alguien nos ame. Y siento que todos hemos pasado por ahí. Alguna vez te he contado que nunca fui el chico popular en la escuela, y nunca me sentí muy valioso en la primaria y secundaria, porque no era aquel tipo de persona que la gente quisiera tener en sus equipos. ¿Recuerdan esa forma de hacer equipos en las clases de educación física? Yo no solamente era el que quedaba al último, era el que se peleaban, no por estar en su equipo, sino porque quedaba en su equipo. Era así como que yo no quiero que Manny esté ahí. Y sabes, nunca fue el alma de la fiesta. Nunca ha sido el más agradable tal vez. Y muchas veces he luchado con esta idea que no soy suficiente, que no alcanzo mis propias expectativas, mucho menos las expectativas de Dios o de las personas para ser amado. Y a veces he ido por la vida y tal vez te puedas identificar conmigo. Y entonces ese es el problema de esta clase de amor, amar las cosas por el valor que tienen. Pero a veces vamos por la vida sintiéndonos que no tenemos ese valor y entonces no eres amado. Pero, ¿sabes? La segunda forma de amar es un amor más especial, y es esta clase de amor que tiene que ver con un amor que se da, no por el valor que tiene el objeto, sino que a través del amor que se da, ese objeto se vuelve valorado. Y es un amor entonces mucho más genuino, es un amor incondicional, es esta forma de amar, no por el valor que la cosa o el objeto de amor tiene. Y déjame te lo explico con una de las historias más extraordinarias que he escuchado. Es la historia de un hombre llamado Oseas. Él es un profeta. Él vive en un pueblo de Israel y es un hombre honrado, es un hombre privilegiado, es un profeta. Es un hombre justo, es un hombre fiel, es esa clase de personas que cualquiera estaría contento con la compañía de Oseas. Y un día Dios le habla a este profeta, le habla a Oseas, y el Señor le pide algo sorprendente.
le dice: Oseas, cásate con Gomer. Y hasta ahí la historia se pone muy romántica. Pero déjame te explico quién es Gomer. Esta mujer que Dios le pide a Oseas que se case con ella. Mira, Gomer no era la mujer más codiciable del pueblo. Por una razón, no era la mujer más honorable que pudiera haber. De hecho, no era la mujer más hermosa que alguien pudiera pensar. Gomer no era el mejor partido que alguien pudiera tener. Es más, en nuestra cultura tan materialista, algunos diríamos que Gomer jamás estaría a la altura de un hombre como Oseas. De hecho, la Biblia se vuelve tan explícita al contarnos esta historia, porque dice que Gomer era una mujer infiel, con una palabra más fea. Gomer era una prostituta. Y Dios le pide a Oseas que vaya y se case con esta mujer. Y Oseas obedientemente va y busca a Gomer, se casa con ella, la saca de ese ámbito en el que ella vivía. Y los primeros años parecían que todo era alegría y todo parecía ir bien. Pero sabes, llega un momento en la vida del matrimonio que Gomer muy pronto comenzó a buscar otros amores, comenzó a buscar otros hombres, alejándose de su marido. Y sabes, Gomer rompió la confianza que Oseas le había dado. Rompió no solamente la confianza, sino que le rompió el corazón a Oseas. Imagina el corazón de Oseas al decir: yo te busqué, te amé, te di una casa. En ese tiempo el estar casada era algo honorable, y Oseas era así como: te di todo eso, te protegí, te di cuidado. Y Gomer decidió renunciar a todo eso para ir detrás de otros amores, de otros hombres. Y sabes, Oseas quedó destruido. Oseas estaba devastado. En medio de su tristeza hablaba con Dios y se preguntaba a Dios: ¿de qué se trata? ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Sabes? Dios vuelve a hablar con Oseas y el mensaje de Dios para él fue: ámala, búscala. Y nuevamente Oseas, con mucha ternura, salió a las calles a buscarla hasta que la encontró. No descansó. Por cada callejón, por cada calle de las menos respetables, Oseas buscó a Gomer. La encontró desgastada y perdida. Y con mucha ternura y con mucho amor la rescató, porque Gomer no estaba ni siquiera en la condición donde la había encontrado la primera vez. Esta vez había tocado fondo. El brillo de sus ojos y de su rostro había desaparecido por todo el abuso y por todo el daño que había recibido al meterse en medio de su pecado. Al grado que Oseas no solamente la tuvo que recuperar así nada más, sino que tuvo que pagar un rescate, porque Gomer estaba ya esclavizada. Y entonces Oseas tuvo que ir hasta un cajero, sacar todos los ahorros que tenía, ir y pagar el rescate por aquella mujer que lo había traicionado. ¿Y sabes lo que hizo Oseas? Una vez que pagó el rescate, tomó a Gomer, la abrazó y le volvió a prometer que la amaría por siempre. Le volvió a decir que era su propiedad, que ahora él seguiría encargándose de ella, y que le perdonaba aquella infidelidad. Y le prometió que vivirían juntos el resto de su vida. Sabes, es una historia extraordinaria. Y lo que hizo Oseas no solamente es un gesto humano, en realidad es el reflejo del amor de Dios por ti y por mí. Yo quiero que entiendas algo y quiero que comprendas que es así exactamente como Dios nos ama. Que es así como ese amor de Oseas por Gomer, como Dios nos ama, porque tú y yo no somos perfectos, porque tú y yo no somos el mejor partido en la historia, porque tú y yo no somos los más fieles, los más perfectos. Y tal vez no lo veas, pero déjame decirte algo. Tal vez entre nosotros otra vez podamos ocultarnos detrás de una buena ropa, de una
una buena apariencia, pero sabes, déjame decirte que Dios ve lo más profundo de nuestro corazón. Dios ve nuestros errores, esos errores exteriores que tú y yo tenemos, que se dejan ver para cualquiera, pero también Dios ve aquellos errores, aquellos pecados más íntimos, ahí en nuestro interior, porque Dios sí conoce la clase de persona que tú y yo somos. Pero Él te ama tanto que te sigue tomando en serio. ¿Y sabes por qué sé que Dios nos ama a ese grado, con ese amor tan perfecto? Por una sola razón, ¿sabes? Porque Dios lo dejó en su palabra. Romanos 5:8 es un pasaje extraordinario que habla acerca de esto. Si me ayudas a cambiarle ahí, David, por favor. Dice, pero Dios muestra su amor para con nosotros en que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Quiero que vuelvas a pensar en esto. Dios muestra su amor por nosotros. Y aún cuando éramos pecadores, Cristo nos amaba. Cristo te amaba aún cuando lo estabas traicionando. Cristo te amaba, Dios te amaba, Dios nos amaba a ti y a mí, aún cuando estábamos renunciando a todo lo bueno que Él quería darnos, a toda esa vida especial que nos estaba dando, cuando renunciábamos a eso para ir revolcarnos en nuestro pecado, como Gomer. Ahí Dios nos amaba y dice que Él mostró su amor muriendo por nosotros. Y sabes, eso es extraordinario. Por eso cada domingo tiene sentido reunirnos en este lugar para adorar a aquel que entregó lo mejor que tenía, para aquel que se entregó por ti y por mí. Y hoy simplemente quiero invitarte a que vuelvas a sentir y a creer con todo tu corazón que Dios te ama de una manera incondicional. Ese tipo de amor que no busca las cosas para amarlas por el valor que tienen, sino que al final Dios nos ama con un amor incondicional. Bien podría parafrasear este pasaje diciendo que Dios no te ama porque eres digno. Dios nos ama y nos hace dignos a través de su amor. Y eso es increíble. Así de bueno es Dios, así de poderoso es Dios, así de enorme su gracia, así de enorme su bondad. Porque sabes, el amor de Dios no es lo que Él hace. El amor de Dios no es su acción por ti y por mí. El amor de Dios es lo que Él es su esencia. Dios es amor, y la palabra de Dios allá en Primera de Juan, en el capítulo 4, nos deja bien claro en el versículo 8 con esta verdad: Dios es amor. Y yo sé que parece una frase trillada, y si tienes tiempo en la vida cristiana o en esta comunidad cristiana, tenemos stickers y muchas cosas con esta frase. Dios es amor. Y déjame recordarte que no es simplemente una frase trillada, no es una frase cristianizada, es una enorme verdad. Dios es amor. Porque el amor no es lo que Dios hace, no es la acción de Dios, es su esencia, es lo que Él es. Él es amor. Y el mismo Juan sigue escribiendo, y en el versículo 9 de ese mismo capítulo sigue explicando. Dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió al mundo a su Hijo unigénito para que vivamos por Él. ¿Sabes? Es increíble que Dios nos amara tanto que lo dio todo, lo mejor que tenía, para que tú y yo pudiéramos tener vida. Y por si no nos quedaba claro, Juan sigue escribiendo y dice lo siguiente: y en esto consiste el amor. En esto consiste el amor de Dios para ti y para mí, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. ¿No te parece increíble? Dios te ama no porque estés aquí esta mañana, no porque sea tu iniciativa. Dios nos amó no porque nosotros lo hayamos buscado, sino que Él nos buscó a nosotros primero. Y nuevamente nos deja bien claro diciendo: y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Sabes, este versículo se está volviendo en uno de mis favoritos, porque expresa ese amor incondicional. Es un versículo ridículamente hermoso. Dios diciendo: te amo.
No por lo que hiciste, no porque me buscaste, no porque me deseaste conocerme. Yo te busqué a ti primero. Y sabes, lo que me voló la cabeza fue conocer y pensar un poco en quién escribió estas palabras. Es la primera carta de Juan. Y si hiciéramos una trivia, yo te preguntara quién escribió esas palabras, ¿quién dirías que las escribió? ¿Quién dirían? Juan. Difícil, ¿no? Es Juan escribiendo. No es Juan el Bautista. Juan el Bautista para este tiempo había ya pasado a la eternidad. Juan el Bautista estaba con el Señor. Este es Juan el discípulo. Juan junto con su hermano Santiago fueron discípulos de Jesús. Ahora, ¿sabes? Se vuelve interesante porque Juan y Santiago, estos discípulos de Jesús, no se graduaron con honores como discípulos de Jesús, no fueron la imagen de los discípulos más perfectos que Jesús hubiera tenido. Es lo que podríamos conocer como esos pescadores con mala reputación. Y estos dos tipos, Santiago y Juan, tenían una reputación no muy buena. ¿Y cómo sé eso? Es porque les tenían un apodo. Y si crees que los apodos son solamente de México, los de Israel también tenían lo suyo. Y sabes, el apodo de Santiago y de Juan eran los hijos del trueno. No era algo bonito, no era algo muy agradable. De hecho, te digo algo, si alguna vez hago un club de motociclistas, sabes que me gustan las motos, me estoy inclinando por ponerle a mi club los hijos del trueno. Imagínate, era lo demasiado rudo, motocicletas, cuero, los hijos del trueno, sería interesante. Los hijos del trueno no era un apodo agradable. De hecho, otra vez, la Biblia nos deja muy claro cómo eran estos hombres, y la palabra de Dios allá en Lucas capítulo 9 nos da un contexto de cómo eran estos hijos del trueno. Mira, en Lucas capítulo 9, en una ocasión Jesús iba llegando a una ciudad y la gente de esa ciudad no estaba siendo muy amable con Jesús. Y para empezar, eso se vuelve interesante para mí, porque uno pensaría que todo el mundo sería muy amable con Jesús, ¿no es cierto? Pero no, había personas que no eran amables con Jesús. Y entonces llegaron a esta ciudad y nuevamente esta gente no estaba siendo muy amable con Jesús, estaban siendo de hecho groseros con él. Y el evangelista Lucas registra otra vez la actitud de los hijos del trueno. No fue una actitud buena, no dijeron, oye Jesús, pobre gente, sí, se está portando mal, pero yo creo que tiene que ver con su pasado. Yo creo que tienen suficientes problemas en su trabajo y por eso están estresados. Vamos a invitarlos a un café y vamos a mostrarles amor, Jesús, y que ellos sepan la clase de maestro que tú eres. No, ellos no hicieron eso. ¿Sabes lo que ellos hicieron? Según el versículo 54 de Lucas 9, dice que al ver esto, los discípulos Jacobo y Juan le dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que caiga fuego del cielo como hizo Elías para que los destruya? ¿Puedes imaginarlo? Esta era la actitud de estos discípulos. Están siendo groseros con Jesús, entonces que caiga fuego, que sean destruidos. Literalmente, que se vayan al infierno por lo que están haciendo en contra de Jesús. Y este era el tipo de personas que eran estos discípulos. Eran estas personas que comenzaban las peleas. Eran este tipo de personas que siempre se exaltaban. Era este tipo de personas que en nuestros días, ¿sabes quién sería? Santiago y Juan, aquellos que encontraríamos en internet, de violencia al volante. ¿Has visto esos videos? De la gente que se baja y comienzan a darse de golpes porque alguien se atraviesa o porque alguien no se arranca a tiempo en el verde. Este sería Santiago y Juan de nuestros días. Esos que en los partidos de los hijos de fútbol quieren golpear al árbitro y los tienen que sacar de ahí. Santiago y Juan, los hijos del trueno, eran esta clase de personas que en Walmart se pelearían por el último producto que estaría ahí, o en Costco por el pastel.
Sería esta clase de personas que ponen el ambiente tenso y que siempre están molestos y que siempre están enojados. Este es el tipo de personas que describiría a los hijos del trueno. Pero sabes, un día Juan y Santiago se encontraron con Jesús y conforme pasaba el tiempo, cada momento que pasaban más con Jesús, cada día que pasaban más con Jesús, la actitud de Juan comenzó a cambiar. Si bien es cierto, fue un proceso, le tomó un tiempo que Juan entendiera que Jesús lo amaba, no por lo que él era. Juan comenzó a ver que no había nada que él podría hacer para ganarse el amor de Jesús. No habría nada en él que le hiciera merecedor que alguien como Jesús lo hubiera escogido como su amigo. Y Juan comienza a exponerse a este grado y a este nivel de amor incondicional que transformó su vida. ¿Cómo lo sé? Porque sabes que en el Evangelio de Juan, 3 veces, Juan se refiere a sí mismo con una identidad nueva. Comenzó a verse a él mismo como aquel a quien Jesús amaba. De repente, ¿sabes? Juan ya no era el hijo de un farsante. De repente Juan ya no era el peleonero. De repente Juan no era ese hombre iracundo, enojón. Su identidad cambió. Juan ya no era ese que comenzaba las peleas, tal vez en un sentido de justicia. Y ya no se identifica a sí mismo como el hombre que tira golpes. Se identifica a él mismo como aquel a que Jesús ama. Creo con todo mi corazón que es una verdad que tú y yo necesitamos recordar. Y no sé cómo llegaste aquí esta mañana, pero hoy quiero recordarte que no importa lo que tus padres dijeron de ti, no importa cómo alguien te haya hecho sentir, o no importa dónde te quedaste corto y no alcanzaste las expectativas, no importa tus fracasos, ese fracaso matrimonial, ese fracaso en medio de un ministerio, ese fracaso financiero por tus malas decisiones, no importa tus fracasos, no importa lo que pienses de ti, no importa lo que hayas dicho, no importa lo que hayas hecho. Hoy quiero recordarte que tú eres a quien Jesús ama. Y me encantaría que esta mañana tú y yo no solamente lo escucháramos con nuestra mente, sino que pudiéramos experimentarlo con nuestro corazón. Jesús lo ejemplificó de una manera extraordinaria. Contó de un buen pastor que tenía 100 ovejas. Y Jesús contó que a ese pastor que tenía 100 ovejas se le perdió una. Y Jesús contó que ese buen pastor dejó 99 para ir a buscar a una sola oveja. ¿Sabes? Hoy tal vez necesitas recordar que tú eres a quien Jesús ama. Déjame insistir, no importa lo que hayas hecho, no importa lo oscuro de tu pasado, no importa esos remordimientos en medio de tu vida, no importa la vergüenza que cargas, déjame decirte que tú eres a quien Jesús ama. Y lo que quiero que hagas, y lo que quiero invitarte esta mañana es a que cierres tus ojos ahí donde estás, y que en este momento puedas sentir esta verdad. Y simplemente repítelo ahí en tu corazón: yo soy a quien Jesús ama. Yo soy a quien Jesús ama. Y mientras tienes tus ojos cerrados, vuelve a decirte: yo soy a quien Jesús ama. Mira, esta no es una declaración de orgullo. Esta es una declaración de verdad, porque así de bueno es Dios. Y Dios está aquí hoy y Él quiere que tú y yo entendamos que Él nos ama, que su amor es un amor activo en este momento. Y lo asombroso del amor de Dios es que no es un amor que se gritó desde el cielo,
Dios no simplemente gritó desde el cielo, los amo, sino que lo demostró de una manera tan práctica, que vino a este mundo, a esta tierra. Nació de una virgen en un lugar no muy deseable y que subió a una cruz para traer salvación a nosotros, que ocupó nuestro lugar, sufrió lo duro del castigo de una cruz para salvarnos. Jesús es el Salvador que nos rescata de nuestros pecados. Él es ese Dios tan lleno de amor que, ¿sabes? Hoy en nuestros días no hablamos mucho del pecado, pero el pecado significa no estar a la altura de las normas de Dios. Tú y yo hemos pecado. Lo hemos hecho demasiadas veces. Yo no podría decir cuántas veces he ofendido a Dios. Esta es la razón por la que muchas veces no me siento digno. Tal vez estás aquí y por tu pecado no te sientas digno del amor de Dios porque sabes que le has ofendido. Pero hoy quiero nuevamente recordarte que el amor con el cual Dios nos ama no es un amor porque tú y yo seamos santos o valiosos. Dios nos ama con ese tipo de amor que da valor a las personas. Y lo que los músicos pasan, simplemente quiero que ahí con tus ojos cerrados, en los siguientes días recuerdes esta verdad: que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo pasado, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada puede apartarte del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios, gracias. Gracias por ese inmenso amor que tienes por cada uno de nosotros. No porque seamos muy buenos o porque seamos perfectos, sino porque tú eres amor.